Hi students, good morning. Today is Friday, June 26th, 2020, and it is summer school day 15. Whew, one more week, solo una semana falta for the end of summer school. And then holiday. Woo! Good job. How are you doing? You feeling good? I hope so. Espero que sí. Entonces, ¿están listos por empezar? Espero que sí. Estamos todos cansados, pero solo una semana. Entonces, yes, you can. Ok. Entonces, como siempre, pueden hacer la tarea en la computadora o en el paquete. Yo no tengo el paquete para mostrarme, pero es el paquete con la tarea, no el paquete con los artículos. Si están en la computadora, yo voy a hacerlo en la computadora. En Summer School, Classwork y Google Docs. Una cosa importante es que hoy el artículo lo tenemos también en español. Entonces, si quieren leerlo también en español, necesitan ir en Google Classroom. Entonces, Google Classroom, clican en Summer School y después en Classwork. ¿Ok? Pero ahora vamos en the Google Docs. Entonces, ustedes lo tienen en el paquete. No sé la página, pero necesitan buscar la fecha Summer School Day 15, que está siempre arriba a la derecha, ¿sí? Okay. Ready? Did you drink water? ¿Han tomado agua? Que hace muy calor estos días. Okay. All right, let's get started. Do now an objective, class objective. Siempre lo mismo. I can read an article related to the theme of empowerment. Yeah, I can read, puedo leer un artículo related to the theme of empowerment. Empowerment es la palabra de nuestro curso, empoderamiento. Language objective. I can summarize an article and answer text-based questions. Siempre lo mismo. Puedo resumir, summarize, es resumir un artículo y responder a las preguntas. Okay. So, do now. The do now, la pregunta es, why are people protesting now in the present? What's the word protesting? Muy similar en español, ¿sí? Protestar. So, why, ¿por qué las personas están protestando? Now, ahora. ¿Saben que muchas personas están protestando ahora? ¿Y saben por qué están protestando? Si no lo saben, pues puede ser una buena pregunta. Entonces, people are protesting now because. Y si no saben por qué personas están protestando en este país, pueden pensar al país de ustedes. ¿Hay personas que están protestando ahora? So, piensan y prenden como 2 o 3 minutos para responder a esta pregunta, ¿ok? Ponen pausa, escriben y continúan el video después, ¿ok? Okay, so the next one is predict. Saben todos qué es predict, ¿ya? Predecir. ¿Qué va a pasar en el futuro? So read the following quote from the article and make a prediction. Yeah, make a prediction. Hacen una predicción. What do you think the article is about? What do you think? ¿Qué piensas? ¿Sobre qué va a tratar el artículo? The article is about. ¿De qué trata el artículo? So read this and then make a prediction.
hacen una predicción. The quote is, the students are demanding change. They want to stop gun violence. So the students, saben, are demanding, están demandando, preguntan, quieren change. Change, ¿saben? Significa cambio. Quieren un cambio en el mundo. They want to stop gun violence. Quieren detener a la violencia armada. Okay? So the students are demanding change. Quieren cambio. They want to stop, parar, gun violence, la violencia armada. So, what do you think the article is about? ¿De qué va a tratar el artículo? Write your answer here. Toman 2 o 3 minutos, escriben, ponen pausa y continúan el video después. Okay, guys. So now define and translate. You all know what translate is, yeah? So review the vocabulary words for today. Estas son las palabras importantes de hoy, yeah? Translate each of the words into your own language, yeah? Into your own language. So, en español. So, voy a leer las palabras por ustedes de manera que escuchan, pero cuando termino ponen pausa y van a hacer en Google Translate, ¿ok? Entonces la palabra es demanding. Demanding. Guns. ¿Saben cuáles son guns? Protest. Protest. Laws. Laws. Si quieren, pueden repetir después de mí. Limiting. Limiting. Organize. Organize. Protect. Protect. Activist. Es un poco difícil esta. Activist. Walk out. Walk out. Y la final es también un poco difícil. Survivor. ¿Intentan? Survivor. Sí, survivor. Ok. Entonces, ponen pausa. Sí, ponen pausa el vídeo y hacen este ejercicio y después continúan. Ok. Okay, so now write. Write. Yeah, write. Now use these words to write your own original sentences. Sentences, oraciones. Use 5 words, only 5, to write your own original sentences. Okay? So there are many words, only 5 words to write a sentence. Para escribir oraciones aquí. Okay? Si esto es difícil, llámame, te puedo ayudar, ¿ok? Intentan lo mejor que pueden. Si 5 es demasiado difícil, hacen solamente 3, está bien, pero intentan, ¿ok? Y si no han podido venir en Zoom hoy, el lunes también voy a hacer Zoom, en manera que pueden practicar, ¿ok? Y el lunes voy a hacer el Zoom a la 1. Ok, entonces, toman como 10 minutos para hacer este ejercicio. Ponen pausa, put pause, and then continue the video later. You got this, guys. You got this. It's Friday. Almost on holiday. Okay. Read. Read. You know read. This is write. Escribir
and read. Yeah? So read the article of the day titled Students Walk Out of School to Protest Gun Violence. And then answer the question in the quiz. Entonces, hoy vamos a leer el artículo juntos. ¿Sí? El lunes, miércoles y viernes vamos a leer el artículo juntos. En Zoom o si no pueden aquí. Entonces, ayer no necesitaban leer el artículo. Hoy sí, ¿ok? Claro, si no pueden, ok, pero es mejor si pueden, ¿ok? So, students walk out. Los estudiantes salen de la escuela para protestar la violencia armada. And then vamos a responder a las preguntas. You can find the article and quiz in your article of the day packet, day 15. Entonces, el artículo, como siempre, está en el otro paquete, ¿sí? No en el paquete de la tarea. Yo no tengo el paquete, entonces no sé dónde está, qué página, ¿ok? Pero te voy a mostrar cómo es. Ok, entonces es como esto. Si necesitan tiempo de buscar el artículo, ponen pausa, ¿ok? All right. So students walk out. Walk out es salir, ¿sí? Porque walk, caminar. So they walk out of school to protest gun violence. Okay, so this is the title. ¿Sí? Eso es el título. Ahora empezamos el primero párrafo, the first paragraph. Tens of thousands of young people across the United States walked out of school on Wednesday, March 14th. Miles of young people, so tens of thousands of miles of young people, you know what young people are, ¿sí? ¿Saben? Across the United States, and all in todos los Estados Unidos, walked out, yeah? Walked away of school on Wednesday, March 14th. Salieron de la escuela en este día. The students are demanding change. Yeah, they're demanding change. Demanding, ¿se recuerdan? Preguntan cambios. They want to stop gun violence. They want to stop. Stop, detener, parar. Gun violence, la violencia, the violence of guns. The walkout is one of the biggest student protests since the Vietnam War. Yeah, it's really, really big. Muy, muy grande. That was in the 1960s and 1970s. So, la otra protesta muy grande de estudiantes fue en los 1960 y 1970. ¿Sí? Y ahora también tenemos una protesta muy grande. So a protest is when people get together. Yeah, they get together, junto, to make a demand. Entonces, protestar significa estar juntos y hacer y demandar algo. In protests, people march in the streets. Yeah, caminan en las calles. Sometimes they demand new laws. Sometimes, a veces, preguntan o demandan nuevas leyes. Yeah? You know what laws is. Okay. In New England, students faced the snow. Entonces, en New England es un estado de los Estados Unidos. Entonces, en las protestas en New England tenían nieve. In places like Georgia and Ohio, they were told
not to protest. No protesting. Georgia and Ohio son otros estados en los Estados Unidos. And they could not protest. They would get in trouble at school if they tried. Yeah, to get in trouble, ¿saben? Tener problemas, ¿sí? Significa meterse en problemas, ¿sí? In school, if they protest. So in Georgia and Ohio, if students protest, trouble, yeah? Not good. Still, the students carried signs and demanded change. So, tenían problemas, ¿sí? En New England, la nieve en esos estados se metían en problemas en la escuela, pero los estudiantes protestaron. Carried signs, ¿sí? ¿Cómo se dice? Carteles. And demanded change, yeah? They want change, quieren cambio, un cambio en los Estados Unidos. They paid respect to those who died at Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida. Entonces, pagaron sus respetos a las personas que murieron en este high school. Esto es el nombre del high school. En este high school, a shooting, un tiroteo, in February 14 left 17 people dead. Entonces, in February 14, 17 people died. Murieron. Die es morir. Murieron en un tiroteo en la escuela. Entonces, por este motivo, los estudiantes están protestando, preguntando cambio. Students across the country left class for 17 minutes. Yeah? To leave class, salir. So they leave class for 17 minutes. 17 minutos. The walkout lasted 1 minute for each of the dead in Florida. The walkout, la huelga, duró 1 minuto. Minuto por cada persona que murió en Florida, por cada estudiante. At some schools, students did not walk outside. Instead, they lined the hallways or gathered in gyms. So at some schools, algunas escuelas, students did not walk outside. Outside, afuera. So not outside. Instead, they were inside, adentro de la escuela. In the hallways, los pasillos, and in the gyms. Fighting for change. Do you know what fight means? Fight es luchar. So they are están luchando for change. Change, cambio. The students followed the example set by many of the survivors of the Florida shooting. So the students in the United States, they followed the example, el ejemplo, of many survivors. Survivors, ¿se recuerdan qué significa? Lo buscaron antes en el ejercicio. Los sobrevivientes del tiroteo en Florida. ¿Sí? The survivors had become activists on gun laws. Sí, porque los sobrevivientes del tiroteo en Florida devinieron activistas sobre leyes de las pistolas. That means they fight for change in the community. Entonces, estos sobrevivientes devinieron activistas. Ser un activista significa fight, luchar, for change in the community.
They have made demands from lawmakers. ¿Sí? Están preguntando, están haciendo demandas, quieren cambios from lawmakers. Lawmakers, legisladores. Entonces, personas políticas que hacen las leyes. Some have spoken on TV. Yeah, they went on television. Their efforts helped pass a new Florida law. Entonces, los esfuerzos de estos activistas en Florida ayudé a pasar una nueva ley in Florida. The new law limits young people from buying big guns. La nueva ley limita dice que las personas jóvenes no pueden comprar pistolas muy grandes, ¿sí? Como pistolas de guerra. O sea, porque antes las personas jóvenes pueden comprar como pistolas muy, ¿cómo se dice? Dangerous. Me recordé. Muy peligrosa. After the law, después, no. So really good for the students. David Hogg, y ahora pueden también pensar, ¿qué piensan ustedes? ¿Es bueno o malo? ¿O son de acuerdo con los activistas que están preguntando un cambio o no? ¿Qué piensan? Soy interesado de saber qué piensan. Entonces, si quieren, pueden enviarme un mensaje diciéndome, ¿ok? Porque es muy importante pensar a estas cosas. Porque el mundo tiene muchos problemas que ustedes pueden cambiarlo. Okay, so David Hogg is a senior at Stoneman Douglas High. David Hogg es su estudiante, es un estudiante, senior es del último año a Stoneman Douglas High, a la escuela de Florida, donde fue el tiroteo. He live streamed the walkout on his YouTube channel. Yeah, he took a video of the huelga, the walkout, on his phone and put it on YouTube. He said lawmakers need to do more. Yeah, he dice, lawmakers, las personas, los políticos, ¿sí? Necesitan hacer más. They need to protect students. Protect, similar to Spanish, proteger, los estudiantes. The students want to help pass stronger gun laws, yeah? The students quieren leyes más fuertes sobre pistolas. They will keep fighting until this happens. Ellos van a continuar a luchar, yeah? Fighting, luchar, hasta que esto pasa. Okay. Whew, almost finished. Two more paragraphs. Solo dos más párrafos. Biggest youth protest since the 1970s. David Farber is a history professor at the University of Kansas. Yeah, David Farber is a history professor, como un enseñante a la universidad. He said this seems like the biggest youth protest since the 1970s. So he said, él dijo, oops, my Spanish is not very good. This seems like the biggest protest desde los 1970. ¿Sí? He said that social media played a big part. Las plataformas sociales, like Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, very important for the protest. Son muy importantes las plataformas sociales para protestar.
Social media has made it easier to organize young people compared to in the past. Entonces, las redes sociales es más fácil con las redes sociales organizar young people, ¿ya? Now. Ahora es más fácil que en el pasado. Comparado con el pasado, ¿sí? ¿Conocen esta palabra de la semana pasada cuando hicieron el examen? Ok. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Las Facebook, Twitter ayudan o Instagram ayudan a organizar las personas jóvenes? ¿Usan las plataformas sociales? Okay. More protests. Other protests are planned in coming weeks. ¿Ya? Planned, muy similar. Están planeados. In the coming weeks, por el futuro, por las semanas futuras. O sea, hay otras protestas. Pero eso fue en el pasado. Estamos hablando de 2000, no me acuerdo. Son como 2 años. The March for Our Lives will fight for school safety by limiting access to guns. Yeah, March for Our Lives. Una protesta por nuestra vida. It will happen in Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, on March 24th. Another round of school walkouts is planned for April 20th. So another round of school walkouts. Una otra huelgas en las escuelas in April 20th. That's exactly 19 years after the Columbine High School shooting in Colorado. Yeah, so son 19 años desde un otro tiroteo muy terrible en los Estados Unidos, en esta escuela, en Colorado. En este tiroteo, 13 personas murieron, so 13 people were killed. So killed, were killed, kill es matar. Entonces, fueron matadas, and more than 20 others were hurt. ¿Sí? Y 20 were hurt, like injured. Entonces fueron heridos. Okay, a little sad, ¿sí? Un poco triste, ¿verdad? Lo que quería decirle es que sí, entonces este artículo es de marzo de 2018, ¿ok? Entonces es un poco viejo, pero ya todavía estudiantes ahora también están luchando contra las pistolas en las escuelas, ¿sí? Ok, entonces, casi terminamos, ¿sí? Entonces, si quieren leer el artículo en español, van en Google Classroom y aquí lo tienen en español. Ahora vamos a terminar los ejercicios. Ustedes tienen también un quiz que pueden hacer, ¿sí? Yo no voy a leer el quiz, pero van a darme más créditos si hacen también el quiz. Entonces, el quiz está en la página adentro del artículo en el paquete. Si están en Google Classroom, va a ser aquí. Ok, casi terminamos. Entonces, en el paquete donde está la tarea, vamos a terminar los ejercicios. Entonces, summarize. Summarize, resumir, ¿verdad? Resumir las partes importantes del artículo. So, aquí te dice, pueden hacer 2 cosas. Pueden write 5 sentences telling me what the article is about. Pueden escribir 5 oraciones resumiendo el artículo.
and include a sentence about how this article relates to the theme of empowerment, incluyendo un sentence, una oración, sentence, about how the article está conectado con el tema del empoderamiento. O, un poco más fácil, pueden escribir 3 oraciones usando esta estructura. ¿Ok? La primera, ¿de qué trata el artículo? En general, ¿cuál es la idea principal de ese artículo? Se recuerdan que muchas veces la idea principal en un artículo está en el título y en el primer párrafo. ¿Okay? En el título y el primer párrafo. Entonces, ¿qué piensan? ¿De qué trata? ¿De qué trata este artículo? So this article is about. So number 1. Voy a poner aquí. Number 2, one interesting thing about the article. Only one interesting thing. Una cosa interesante del artículo. ¿Qué fue interesante para ustedes? Yeah, so you can, one interesting thing about the article is. And number 3, this article is connected to empowerment because. Esto es un poco difícil, ¿verdad? Este artículo está conectado con el tema del empoderamiento. Ok, empoderamiento, si no se recuerdan qué significa tener poder de hacer cambios, ¿sí? En tu vida, en el mundo, en el futuro, ¿sí? Hay muchos problemas en el mundo, ¿verdad? Tener poder y haber empoderamiento significa tener el poder de hacer cambios, ¿sí? Y de luchar por estos cambios. Entonces, cada artículo que leemos en este curso está conectado con el tema del empoderamiento. Pero cada artículo es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, aquí tengo 3 opciones. Solo una está correcta. Pueden escribir una oración personal. Pero si no entienden cómo hacerlo, escogen cuál piensan es la respuesta correcta. So this article is connected to empowerment because young people are protesting for a better world, and protesting is always empowering. Siempre te empodera. 2, guns are not good. 3, there was a shooting in Florida and 17 people died. So only one is correct. Solo uno muestra la conexión con el empoderamiento. Ok. So toman como 10 minutos. Puede ser menos. Y hacen esto, ¿sí? 5 sentences o solo 3 usando esta estructura. Okay? So put pausa, and continue after. Okay. Text is self-connection. Text is self-connection es la conexión entre, ¿sí? Connection, muy similar. Connection, conexión entre tu vida y el artículo. What does this article remind you of? ¿De qué te recuerda este artículo de tu vida? ¿Te recuerda de algo? ¿Hay personas que protestaron en tu familia, en tu país? ¿Tú fuiste a una protesta? Entonces, this article reminds me of. Este artículo me recuerda de. Entonces pueden escribirlo aquí. This article reminds me of my life because te recuerda de tu vida, ¿ya? And the other question is, how does it make you
feel? Feel, ¿cómo te hace sentir este artículo? Why? Happy, sad, empowered, excited, confused. So la respuesta es, this article makes me feel because. Entonces lo escriben here. This article makes me feel sad, happy, excited, because. Okay? All right. Toman como 5, 6, 7 minutos. ¿Cuánto tiempo necesitan? Y hacen estas dos oraciones. Okay? Put pause. Yeah, pause the video and continue after. Solo una oración de falta. All right. Questioning. Questioning es como question. Pregunta. Question. What is one question you have about this article? One question sobre el artículo. Okay, guys, finished. Good job. Friday. Woohoo! Entonces, espero que van a pasar un buen fin de semana, que se relajan un poco. Si de falta, si no hicieron tarea en esta semana, pueden hacerla este fin de semana e enviarme las fotos, porque más tarea yo recibo, más créditos tienen, ¿sí? El grado va a salir. Si no han hecho nada esta semana, necesitan hacer un poco de tarea, ¿ok? Muy, muy importante, que si no, no tienen bastante crédito para pasar el curso, ¿ok? Lunes voy a tener una videollamada a la 1, donde vamos a hacer un artículo junto, ¿ok? Y la semana próxima es la semana final del curso, ¿ok? Terminamos jueves, no viernes. Entonces, solo 4 días me faltan. All right. Si tienen preguntas, necesita ayuda, quieren hablar de algo, escríbeme, ¿ok? Estoy aquí. Conocen mi número. Okay, guys, have a great weekend. Take care. Cuídense.